en el altar de la Catedral de Toledo, mientras mi hermana Elena juraba amor eterno a su prometido. Mis dedos temblorosos rasgaron el sobre arrugado que asomaba del bolsillo interior de la chaqueta de mi esposo, Javier. No era una nota romántica. No, era un fajo de papeles amarillentos, firmados con su letra inconfundible, que detallaban cómo había desviado cada euro de nuestra herencia familiar hacia las arcas de su amante, mi propia hermana. Esa revelación no fue un susurro del destino, sino un grito ensordecedor en mi alma. Y en ese instante, con el órgano retumbando himnos de pureza, juré por lo más sagrado que su boda no sería el principio de su felicidad, sino el epílogo de la mía, y el detonante de su caída absoluta. Me llamo Álvaro Ruiz, y hasta esa fatídica tarde de junio en Toledo, mi vida era un tapiz tejido con hilos de privilegio y lealtad ciega. Nacido en el corazón de Castilla-La Mancha, en una familia de terratenientes que había amasado fortuna con viñedos centenarios y olivares que se extendían como venas verdes bajo el sol implacable de La Mancha. Yo era el hijo mayor, el heredero designado. Mi padre, don Manuel Ruiz, un hombre de bigote recio y manos callosas que olían a tierra fértil, me había educado en la rigidez de las tradiciones. La sangre es lo único que no se negocia, hijo. Mi madre, Carmen, con su rosario siempre entre los dedos y una sonrisa que ocultaba las grietas de una vida de sacrificios, me había enseñado a perdonar, pero no a olvidar. Y luego estaba Elena, mi hermana pequeña, 10 años menor que yo, con su risa como campanillas y ojos que prometían inocencia eterna. Éramos inseparables en la infancia, compartiendo secretos bajo los olivos, robando uvas maduras de las parras. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso, había urdido hilos invisibles que nos separarían de formas que ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado. Javier entró en mi vida como un vendaval de Madrid, con su traje impecable y esa sonrisa que desarmaba a cualquiera. Lo conocí en la Universidad Complutense, donde estudiaba Derecho mientras yo me sumergía en Administración de Empresas. Él era carismático, ambicioso, con un acento castizo que hacía que las palabras fluyeran como vino tinto. Álvaro, la vida no es para los tibios, me decía mientras apurábamos copas en las tabernas de Malasaña. Nos casamos joven, a los 28, en una ceremonia discreta en la finca familiar, con el aroma de jazmines flotando en el aire y el sol poniéndose sobre los campos dorados. Elena fue mi dama de honor, llorando de emoción mientras yo besaba a Javier bajo el arco de rosas. «Sois perfectos juntos», me susurró, abrazándome con fuerza. En ese momento, la creí. Dios, ¿cómo la creí? Los años siguientes fueron un remanso de estabilidad aparente. Heredamos la finca tras la muerte de mi padre en un accidente de tráctor, un giro cruel del destino que nos dejó a Elena y a mí como copropietarios. Y Javier se encargó de la gestión financiera con una eficiencia que rayaba en la genialidad. «Déjame a mí los números, amor», me decía, besándome la frente mientras revisaba Belensis en su estudio improvisado en nuestra casa de Toledo. Yo me ocupaba de la producción, supervisando la vendimia, negociando con exportadores en Barcelona, viajando a ferias en Bilbao. Elena, meanwhile, se había mudado a Madrid para perseguir su sueño de actriz, pero volvía a menudo, trayendo regalos y chismes de la capital. Siempre había una chispa de envidia en sus ojos cuando hablaba de nuestra vida, pero la achacaba a su soltería crónica. «Vosotros tenéis todo, amor, dinero, raíces». Yo la consolaba con abrazos y promesas de que su turno llegaría. Pero las grietas empezaron a aparecer como fisuras en la tierra seca tras una sequía. Primero, los números no cuadraban. Facturas de proveedores que Javier descartaba como errores administrativos, cosechas que rendían menos de lo esperado, y un préstamo bancario que él había solicitado en secreto para expandir el negocio. Le confronté una noche de otoño,
con el viento aullando contra las ventanas de nuestra casona del siglo XVII. Javier, ¿qué demonios pasa con las cuentas? Papá dejó un legado sólido, no un pozo sin fondo. Él se giró de su escritorio, con los ojos enrojecidos por el cansancio, o eso creí entonces, y me tomó las manos. Álvaro, confía en mí. Es temporal. Estoy invirtiendo en un nuevo viñedo en Rioja. Será nuestro futuro. Sus palabras eran miel, pero mi instinto, ese susurro gutural que mi madre atribuía a los ancestros, me advertía de lo contrario. Aún así, lo perdoné. Otra vez. Elena anunció su compromiso 6 meses después, en una cena familiar en la finca. Su prometido, Carlos, era un banquero anodino de Valencia, con modales pulidos y una cuenta corriente que impresionaba. «Va a ser la boda del año», exclamó ella, agitando un anillo de esmeraldas que brillaba como un ojo acusador. Javier levantó su copa con entusiasmo desmedido, proponiendo un brindis por el amor que une familias, y por las traiciones que nos hacen más fuertes. La frase me heló la sangre, pero lo atribuí al vino. Planeamos todo con meticulosidad española, la Catedral de Toledo para la ceremonia, un banquete en el Parador de San Eugenio con jamón ibérico y maridaje de nuestros propios caldos, y una luna de miel en las Baleares. Yo me encargué de los detalles logísticos, Javier de las invitaciones, incluyendo a inversores clave que, según él, podrían abrir puertas, y Elena de la lista de invitados, que se hinchó hasta las 200 personas. Un desfile de primos lejanos, tíos olvidados y amigos de la jet madrileña. La víspera de la boda, llegué temprano a la catedral para supervisar los arreglos florales. El sol de mediodía caía a plomos sobre las piedras centenarias, y el aire olía a incienso y rosas marchitas. Javier me había enviado un mensaje: reúnete conmigo en el patio trasero, tengo una sorpresa. Lo encontré allí, fumando un cigarro con disimulo, su silueta recortada contra el muro de adobe. Álvaro, mira esto, dijo, sacando un sobre del bolsillo. Mi corazón latió con anticipación, quizá era un regalo para Elena, o un gesto romántico para sellar la ocasión. Pero cuando lo abrí, el mundo se derrumbó. Eran extractos bancarios, transferencias electrónicas detalladas, millones de euros desviados de la cuenta familiar a una offshore en las Islas Caimán, firmadas por Javier y Elena. Fechas que coincidían con mis viajes. Montos que explicaban las deudas crecientes. Una nota garabateada al margen para nuestro futuro juntos. Y J. Mi hermana. Mi esposo. Los dos pilares de mi mundo, conspirando en las sombras para despojarme de todo. El cigarro de Javier cayó al suelo, apagándose en un charco de lluvia reciente. Mientras yo lo miraba, el sobre temblando en mi mano. ¿Qué has hecho?, susurré, la voz rota como vidrio bajo un tacón. Él palideció, balbuceando excusas. Álvaro, no es lo que piensas. Elena necesitaba dinero para su carrera, y yo te amo. Pero sus ojos, esos ojos que una vez me hipnotizaron, ahora mentían con la fluidez de un político en campaña. No grité. No lo ataqué. En cambio, doblé el sobre con cuidado. Lo guardé en mi bolsillo y le sonreí una sonrisa fría, calculada, nacida del abismo que acababa de abrirse en mi pecho. Felicidades por la boda de mañana, le dije, girándome para irme. Será inolvidable. Esa noche, solo en mi habitación de la finca, con el viento de la Mancha ululando como un lamento, tracé el plan. No sería venganza ciega, no. Sería justicia poética, un espejo que les devolviera su propia traición multiplicada por 10. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía en mis venas como veneno, pero lo canalicé en frialdad, investigué. Llamé a contactos discretos, un abogado de confianza en Madrid,
Un jeque freelance de Bilbao que debía favores. Y tejí la mañana, en la boda, plantaría la semilla. Y ellos, ciegos en su euforia, la regarían hasta que los ahogara. Mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, me miré en el espejo agrietado de mi infancia. El hombre que devolvía la mirada no era el Álvaro ingenuo, era un depredador herido, listo para cazar. La traición no solo me había robado mi fortuna, me había despojado de mi fe en la familia, en el amor. Pero de las cenizas, renacía algo más oscuro, la determinación de hacerles pagar. No con balas o veneno, sino con la ruina de su propia codicia. Toledo dormía bajo un cielo estrellado, ajena al vendaval que se avecinaba. Y yo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, esperé el amanecer. El día de la boda amaneció con una claridad traicionera, el sol filtrándose a través de las persianas de mi habitación como si el universo conspirara para fingir normalidad. Me vestí con el traje negro que había elegido meses atrás, seda italiana. Corte impecable. Pero ahora cada botón parecía un clavo en un ataúd. Bajé a la cocina de la finca, donde mi madre preparaba el café solo. Su rostro surcado por arrugas que el tiempo había grabado como surcos en un campo arado. Álvaro, hijo, ¿estás bien? Pareces un fantasma. La abracé, inhalando su olor a lavanda y harina, y mentí con la facilidad de un mentiroso novato. Solo nervios. Mamá. Hoy es el día de Elena. Ella asintió, ajena al torbellino en mi interior, y me bendijo con la señal de la cruz antes de que saliera hacia la catedral. El trayecto en coche fue un borrón de olivares plateados y cipreses erguidos como centinelas. Mi mente, sin embargo, era un torbellino de recuerdos y rabia contenida. Recordé la primera vez que Javier me besó, en un callejón empedrado de Madrid, con el eco de un flamenco lejano. Recordé las noches en que Elena y yo nos acurrucábamos junto al fuego, inventando historias de príncipes traidores. ¿Cómo habían llegado a esto? La codicia. Susurré para mí mismo. Esa bestia que devora almas. El abogado, don Rafael, me había confirmado la noche anterior, las transferencias eran irrefutables. Un delito de malversación que podía costarles años en la cárcel de Soto del Real. Pero la prisión era demasiado misericordiosa. Yo quería algo más visceral, algo que les arrancara el alma. Llegué a la catedral con media hora de antelación. Los invitados ya pululaban, tías con mantillas bordadas, primos ruidosos bebiendo cava en el claustro, y Carlos, el novio de Elena, ajustándose la corbata con nerviosismo infantil. Javier estaba en el altar, supervisando al organista, su figura alta y confiada irradiando el carisma que una vez me enamoró. Nuestras miradas se cruzaron, la suya suplicante, la mía un abismo. Todo listo, dijo él, acercándose. Asentí, sacando el sobre del bolsillo. Toma, para Elena. Un regalo de bodas. Sus dedos rozaron los míos al cogerlo, y vi el pánico asomar en sus pupilas. Dentro no había papeles incriminatorios, eso vendría después, sino una nota mía, disfruta tu día. Mañana, el tuyo termina. Se la guardó, pálido, y se alejó murmurando excusas. Elena llegó en un carruaje blanco, radiante en su vestido de encaje valenciano, el velo ondeando como alas de ángel. Bajó del vehículo con gracia felina, y por un instante, el mundo se detuvo. Era la niña de mis recuerdos, no la serpiente que me había apuñalado. Hermano, ¿estás emocionado? Me preguntó, enlazando su brazo al mío mientras caminábamos hacia el pórtico. Más de lo que imaginas, respondí, mi voz un hilo de acero. La ceremonia comenzó con el tañido de campanas, el sacerdote entonando salmos de unión eterna. Javier, como padrino, sostenía las arras. Elena y Carlos intercambiaban votos con lágrimas en los ojos. Yo estaba en la primera fila,
Mi madre a mi lado secándose la nariz con un pañuelo de hilo. Cuando llegó el momento del sí. Quiero. El aire se espesó con aplausos. Pero en mi pecho, un vacío se expandía como niebla. El banquete en el parador fue un festín de opulencia española, paella valenciana humeante, cordero asado en lechal, torre de dulces con torrón de Gijona. Los invitados bailaban al son de un cuarteto de guitarras, el cava fluyendo como ríos de oro. Me senté a la mesa principal, fingiendo sonrisas mientras Elena cortaba el pastel nupcial. Su mano temblando ligeramente, ¿sabía que lo había visto? Javier se acercó durante el brindis. Su aliento etílico. Álvaro, hablemos. Fue un error, te lo juro. Elena me sedujo. Yo solo. Lo interrumpí con una palmada en la espalda. Demasiado fuerte. Guarda tus confesiones para el juez, querido. Hoy, celebra. Se alejó tambaleante. Y yo me giré hacia mi contacto, Luis, el jeque de Bilbao, disfrazado de primo lejano, sentado en una mesa lateral. Un gesto sutil. Y él activó el primer paso, un email anónimo a la Guardia Civil, adjuntando copias de las transferencias. Las piezas empezaban a moverse. La noche avanzaba en un torbellino de risas y confeti. Elena bailó el vals con Carlos, luego conmigo su hermano mayor. Y en ese abrazo, sentí su corazón acelerado contra el mío. ¿Estás feliz? Álvaro, pareces distante. La miré a los ojos, esos ojos que compartíamos de nuestra madre, y por un segundo, la piedad me rozó como una brisa traidora. Feliz como un traidor en su propia casa, murmuré, tan bajo que solo ella oyó. Se tensó, pero el siguiente invitado la arrastró al baile. Javier. Meanwhile, se emborrachaba en un rincón, discutiendo con proveedores invisibles por teléfono. Sabía que el pánico lo carcomía, había visto esa mirada en mi padre cuando las deudas lo ahogaban. Hacia la medianoche, cuando los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Toledo como estrellas cayendo, recibí la llamada de don Rafael. Está hecho. La denuncia está en marcha. Allanamiento mañana al amanecer en la finca. Colgué, el teléfono caliente en mi palma, y me uní al corro de baile. Elena y Javier. Ahora marido y mujer no. Espera. Carlos era el novio. Javier era mi esposo. El traidor. Dios. El enredo de sus pecados me mareaba. No. Javier no se casaba, era testigo. Pero en mi rabia, los veía entrelazados. Un nudo gordiano que yo cortaría. Me retiré temprano, alegando fatiga, pero en realidad, conduje hasta un mirador sobre el Tajo, donde el río serpenteaba negro bajo la luna. Allí, solo con el viento, dejé que las lágrimas vinieran lágrimas de duelo por el hombre que fui, por la familia que se había evaporado. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweb se mezclaba con una tristeza profunda. Un vacío que dolía como una herida abierta. ¿Valdría la pena? La venganza. Decían los sabios. Es un plato que se sirve frío, pero quema al cocinero. Aún así, no había vuelta atrás. Regresé a la finca, donde el silencio era roto solo por el ulular de un búho. En mi estudio. Abrí el cajón secreto, documentos falsos. Transferencias invertidas que yo había preparado con Luis. Desviando fondos perdidos hacia cuentas a mi nombre. No era robo. Era reequilibrio. Mañana, cuando la guardia llegara, encontrarían no solo las pruebas contra ellos, sino un rastro que los implicaría en lavado de dinero internacional. Elena perdería su carrera soñada, Javier. Su libertad. Y Carlos. Pobre iluso. Sería el peón sacrificado en su tablero. Pero el sueño no llegó. Me tumbé en la cama que compartía con Javier ahora un féretro vacío, oliendo su colonia en las sábanas. Imaginé su pánico al leer mi nota, su mente girando como un toro en la plaza. Bien. Que sufriera un atisbo de mi agonía. Al alba,
con el primer rayo de sol tiñendo de rosa los viñedos. Oí los coches. La venganza había comenzado. El allanamiento fue un caos orquestado con la precisión de una ópera wagneriana, sirenas ululando en la quietud del amanecer, botas pesadas pisoteando el empedrado de la entrada, y el inspector jefe, un hombre fornido de bigote gris llamado Morales, golpeando la puerta con la culata de su pistola. Me había levantado minutos antes, vestido con bata y expresión de sorpresa fingida, y abrí la puerta con manos temblorosas. Señores, ¿qué pasa? Es un robo. Morales, con ojos de halcón, me mostró la orden, señor Ruiz. Estamos aquí por orden judicial. Sospecha de malversación y fraude fiscal en la finca Ruiz. Detrás de él, agentes registraban el estudio de Javier, revolviendo cajones como perros de caza. Elena y Carlos habían pasado la noche en un hotel del centro, celebrando su luna de miel improvisada. Pero Javier estaba en la casa o lo había estado hasta las 4 de la mañana, cuando lo oí salir tambaleante. No estaba allí cuando llegaron, su coche había desaparecido, dejando solo un rastro de neumáticos en la grava. Su esposo, Javier López, es el principal sospechoso, me informó Morales mientras un agente me tomaba declaración en la cocina. Mi madre, despertada por el jaleo, se santiguaba en el umbral, murmurando avemarías. Pero, ¿Javier, mi yerno?, balbuceó ella, y yo la consolé con un abrazo, lágrimas calculadas rodando por mis mejillas. No lo entiendo, mamá. Parecía tan honrado. Los agentes encontraron lo que esperaba: ordenadores con historiales borrados a medias, libretas con anotaciones codificadas que Luis había plantado códigos que apuntaban a cuentas offshore, transferencias a Ethel, Elena López, ahora Ruiz de Casada. Ironía cruel. Un agente gritó desde el estudio: aquí hay pruebas, documentos firmados por López y la hermana del dueño. Morales arqueó una ceja hacia mí. Señor Ruiz, ¿sabía algo de esto? Negué con vehemencia, mi voz quebrada por la traición. Dios no. Inspector, Elena es mi sangre. Javier, mi esposo. Esto nos destruye. Él anotó algo en su libreta, asintiendo con empatía profesional. Lo siento, señor. Procederemos con cargos. Localizaremos a la señorita Ruiz para interrogarla. La noticia se extendió como rejero de pólvora por Toledo. El escándalo de la familia Ruiz. Boda millonaria empañada por robo y traición. Los periódicos locales del Toledo publicaron titulares sensacionalistas: hermana traiciona a hermano en boda del siglo. Llamadas de parientes furiosos. Vecinos chismosos. Mi madre se encerró en su habitación, rezando por almas perdidas. Yo, meanwhile, manejaba el caos con maestría. Convoqué a don Rafael para proteger la herencia, y él presentó una contradenuncia, reclamando la devolución de fondos y la disolución del matrimonio con Javier por conducta fraudulenta. Legalmente, era impecable; emocionalmente, me desgarraba. Elena llamó al mediodía, su voz un torrente de pánico desde el hotel. Álvaro, ¿qué coño pasa? La policía me busca. Dicen que firmé papeles falsos. Javier me engañó, te lo juro. Escuché su sollozo, ese sonido que una vez me había conmovido como hermano, y por un instante, dudé. ¿Era posible que Javier la hubiera manipulado a ella también? No. Las firmas eran dobles. Los correos electrónicos compartidos que Luis había interceptado lo confirmaban: planes para desheredar a Álvaro y fugarse juntos. Aún así, su llanto avivó una chispa de culpa. Ven a la finca, Elena. Hablaremos. Trae a Carlos. Colgué, sabiendo que sería su trampa. Llegaron una hora después. Elena pálida como un sudario. Carlos a su lado con expresión de desconcierto. La recibí en el salón, con vistas a los viñedos ahora marchitos por la sequía, metáfora perfecta.
Siéntate, hermana. Ella se derrumbó en el sofá, lágrimas surcando su maquillaje corrido. Álvaro, por favor, créeme. Javier me dijo que era un préstamo temporal, que tú estabas de acuerdo. Me mostró documentos falsos. Yo solo quería ayudar con mi carrera. El teatro en Madrid cuesta una fortuna. Carlos, el pobrecillo, intentaba mediar, señor Ruiz. Esto debe ser un malentendido. Elena te adora. Lo ignoré, enfocándome en ella. Muéstrame las pruebas. Sacó su teléfono. Emails de Javier prometiendo nuestro futuro sin él. Leí, fingiendo sorpresa, mientras mi mente calculaba el siguiente movimiento. ¿Y las transferencias a tu nombre en Caimán? Pregunté, voz suave como seda rasgada. Se congeló. Eso. Javier lo hizo solo. Yo no sabía. Mentía, y lo sabía. La confronté entonces, sacando copias de los documentos reales. Sus ojos se abrieron como pozos negros. Dios, Álvaro. ¿Cómo supiste? Un esposo sabe cuando lo apuñalan por la espalda. Respondí. Y vi el pánico mutar en desafío. Tú siempre fuiste el favorito, el heredero. Papá te dio todo. Yo nada. Javier me abrió los ojos, éramos socios. No familia. Sus palabras fueron un latigazo, avivando mi furia. Socios en la traición. Ahora, paga. Llamé a Morales en altavoz, informando de su presencia. Inspector, mi hermana está aquí. Quiere confesar. Elena gritó, arañando mi brazo, traidor. Tú nos destruyes a todos. Carlos se interpuso, pero los agentes llegaron en minutos, esposándola con eficiencia bruta. Por malversación agravada, anunció Morales, mientras la arrastraban. Carlos, atónito, balbuceó, pero... Es mi esposa. Bienvenido a la familia. Yerno, murmuré, y lo vi romperse. Javier fue arrestado esa tarde en una pensión cutre de Cuenca, huyendo con una maleta de billetes sucios. Lo interrogaron en la comisaría de Toledo, y bajo presión, cantó como un canario. Elena lo planeó todo. Yo solo seguí. Mentiras para salvarse, pero las grabaciones que Luis había hackeado, conversaciones nocturnas de amor prohibido, lo hundieron más. La prensa se cebó, doble traición en Clenruiz, cuñado y hermana roban herencia. Mi madre sufrió un colapso, ingresada en el hospital con arritmias. Yo velé su cama, sosteniendo su mano fría, mientras la culpa me roía. ¿Había ido demasiado lejos? No, susurraba la voz en mi cabeza. Justicia. Semanas después, el juicio preliminar en los juzgados de Toledo fue un circo. Elena, esposada y con el pelo recogido en un moño desaliñado, me miró desde el banquillo con odio puro. Javier, demacrado y afeitado de fresco, evitó mis ojos. Don Rafael presentó las pruebas, transferencias, emails, testigos pagados por mí, un contable despedido que recordaba irregularidades. El juez, un hombre severo de Toledo Viejo, dictaminó prisión preventiva para ambos. Elena gritó al ser llevada, te maldeciré desde la cárcel, hermano. Javier, en silencio, solo murmuró, lo siento. Demasiado tarde. Pero la venganza no termina con barrotes. Planeé el siguiente acto, demandar el divorcio con pensión mínima para Javier, congelar activos de Elena, y vender parte de la finca para cubrir pérdidas. Carlos, el inocente, pidió la anulación. Se fue a Valencia con la cola entre las piernas. Mi madre salió del hospital, frágil como porcelana, y me culpó en susurros, has destruido la familia, hijo. Tal vez. Pero de las ruinas, renacía solo yo, el superviviente. Sin embargo, en las noches solitarias, el vacío me consumía. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe daba paso a una soledad abismal. Y soñaba con sus rostros no de odio, sino de súplica.
¿Era yo el monstruo ahora? La respuesta llegó en una carta de Elena desde la cárcel. No todo fue como crees. Intrigado, la releí. Semillas de duda. Los meses siguientes fueron un purgatorio de trámites y sombras alargadas. La finca, ahora mía por completo tras la disolución legal de la herencia compartida, se sentía como un mausoleo, los viñedos susurraban acusaciones con cada brisa. Los olivares me miraban con ojos de aceituna negra. Vendí la mitad de las tierras a un conglomerado catalán por una suma obscena. Lo suficiente para pagar deudas y reconstruir un spa de lujo en los restos de la bodega. Dirigido por mí. Un renacer capitalista disfrazado de terapia. Los locals murmuraban, Álvaro Ruiz, el vengador de Toledo. Y yo sonreía en las ferias, vendiendo vino etiquetado como resurrección. Un tempranillo robusto con notas de bayas oscuras y un regusto amargo. Mi madre se recuperó lentamente, instalada en una ala de la casa con enfermeras round the clock. Nuestras conversaciones eran minadas, valió la pena. Hijo, Elena era tu sangre. Yo desviaba la mirada hacia el tajo, respondiendo con evasivas. La justicia siempre vale, mamá. Pero en privado. La duda que plantó la carta de Elena germinaba. La releí obsesivamente. Javier no fue el único. Pregunta por el accidente de papá. No todo fue casualidad. ¿Qué diablos significaba? Papá había muerto en un vuelco de tráctor. Fallo mecánico según el informe oficial. Pero ¿y sí? Contacté a Luis de nuevo. El jeque de Bilbao. Ahora mi sombra digital. Investiga el accidente de 2018. Todo, peritajes, testigos, correos de Javier. Días después, llegó el dossier, fotos granuladas de un tráctor sabotado, frenos cortados, como en un thriller barato, y un email de Javier a un mecánico local. Hazlo parecer un accidente. Elena lo quiere así. Mi mundo se tambaleó. No solo robo, asesinato. Mi hermana, mi Javier, habían conspirado para matarme a través de mi padre, acelerando la herencia. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Weber renació, más pura, más letal. Pero también H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN había subestimado su maldad. No, me corregí. Había sido ciego por amor. El juicio principal llegó en otoño, con hojas ocres cubriendo las calles de Toledo como confeti funerario. La sala del Palacio de Justicia bullía de reporteros y curiosos, flashes estallaban como disparos. Elena, delgada y ojerosa en su uniforme carcelario, testificó primero, Álvaro siempre me odió. Inventó esto por celos. Sus palabras me apuñalaron, pero mantuve la compostura, testificando con voz firme, no odio, hermana. Solo verdad. Javier, encadenado, confesó parcial, la presión de las deudas. Elena me manipuló. Pero las pruebas lo crucificaron, grabaciones de sus noches de pasión en moteles de Madrid, planes susurrados de eliminar obstáculos. El clímax llegó con el perito forense. Invocado por don Rafael, el tráctor fue saboteado. No accidente. Murmullos en la sala. Elena se derrumbó. Sollozando, papá se lo merecía. Nos dejaba sin nada. El viejo tacaño. Sus palabras. Un veneno destilado. Silenciaron la sala. El juez la mandó callar, pero el daño estaba hecho. Mi madre, en primera fila, se desmayó, la saqué en brazos, su cuerpo liviano como una hoja seca. Basta, Álvaro. Para esto, susurró al recobrar el sentido en el hospital. Pero el fuego en mí ardía inextinguible. Sentencias, 10 años para Javier por malversación y complicidad en homicidio, 8 para Elena por lo mismo. Más fraude. Carlos testificó en contra, ganando inmunidad a cambio de detalles sórdidos. Salí del juzgado bajo un diluvio torrencial, el agua lavando lágrimas de victoria amarga. La prensa me acosaba, siente alivio. Señor Ruiz. Solo vacío.
respondí. Y era verdad. La venganza había restaurado mi fortuna, pero excavado un pozo en mi alma. Intenté reconstruir citas fallidas en bares de Toledo. Terapia con un psicólogo de Madrid que me diagnosticó trastorno de estrés postraumático con ideación vengativa. Debe perdonar para sanar, decía él. Perdonar. La palabra me revolvía el estómago. En cambio, profundicé en el negocio, el spa prosperaba, atrayendo turistas de Sevilla y Valencia. Pero cada check-in era un recordatorio de la traición, nombres como Elena Sweet que cambia a resiliencia. Una noche de invierno, con nieve inusual cubriendo la mancha, recibí una visita inesperada, Morales, el inspector, en mi puerta con una botella de brandy. Señor Ruiz, off the record. Hay algo más. Entramos al estudio, el fuego crepitando. Javier quiere verte. Dice que tiene una confesión que cambia todo. Dudé, el pulso acelerado. ¿Por qué yo? Dice que es por amor. O por redención. Tras horas de debate interno, acepté. La cárcel de Ocaña era un monolito gris, el olor a desinfectante y desesperación impregnando el aire. Javier, tras el cristal, era un espectro, barba descuidada, ojos hundidos. Álvaro. Gracias por venir. Su voz, ronca, despertó ecos de intimidad pasada. ¿Qué quieres? Pregunté, frío. La verdad completa. Elena no fue la única. Yo planeé el sabotaje. Ella solo lo supo después. Mentira. O verdad parcial, las pruebas decían lo contrario. Pero entonces soltó la bomba, y tú. ¿Recuerdas el testamento de tu padre? No te dejó todo a ti. Era compartido, pero yo lo alteré. Para protegerte. ¿Protegerme? Mi mente giró. ¿De qué? De ella. Elena planeaba demandarte por la herencia antes del accidente. Yo lo supe por un amigo abogado. Cambié el documento para que pareciera que te lo dejaba todo, pero en realidad, era para exponerla. El cristal empañado por mi aliento, el mundo se inclinaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque te rompería. ¿Y por qué? La amaba a ella también. Era un triángulo enfermo. Duda. Rabia. ¿Era posible? Pedí tiempo. Morales prometió verificar. Esa noche, en la finca, bebí hasta el amanecer. Recuerdos chocando como olas. Sí, Javier decía verdad. Mi venganza era un error colosal. Pero las pruebas. Luis hackeó de nuevo el testamento original. Borrado. Confirmaba herencia dividida. Javier había falsificado para protegerme. Elena, la víbora, había planeado el asesinato sola, reclutando a Javier después. Twist, él era el héroe trágico, yo el villano. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN me invadió como marea. ¿Destruir inocentes por una verdad a medias? No dormí. Planeé el siguiente paso. Ahora de redención. El descubrimiento me paralizó como un veneno lento. Javier, el traidor aparente, había sido mi escudo torcido, Elena, la dulce hermana, la arquitecta del caos. Las noches se volvieron insomnes, acosado por visiones de su rostro en la cárcel. Su mirada de odio que ahora interpretaba como desesperación. Mi madre, sintiendo mi tormenta interna, me confrontó en la cocina una mañana de niebla. Hijo, la venganza es un espejo roto. Te cortan más a ti que a ellos. Sus palabras, sabias como las de un refranero castellano, me impulsaron a actuar. Llamé a don Rafael, retira los cargos contra Javier. Solo contra Elena. Él protestó es suicidio legal, Álvaro. Pero cedí documentos, el testamento alterado. Pruebas de que Javier había intentado confesar anónimamente antes del allanamiento. La apelación fue un laberinto burocrático, audiencias en Madrid, testigos reexaminados,
Luis filtrando datos a periodistas selectos para inclinar la opinión pública. Hombre casado traiciona por amor, pero salva a su esposo de la ruina, titularon. El escándalo mutó de traidores Ruiz a víctima y redentor. Elena, sola en el banquillo. Yo, miente, Javier me sedujo. Planeamos todo juntos. Pero las grabaciones la traicionaron, su voz sola, ordenando el sabotaje al mecánico. Hazlo rápido, papá estorba. El jurado, un grupo de toledanos curtidos, vio la verdad, ella era el cáncer. Javier el cirujano fallido. Yo el paciente herido. Libertad condicional para Javier tras 6 meses. Salió demacrado, pero con ojos renovados. Nos encontramos en un café discreto de Toledo. El aroma a churros y café con leche un bálsamo. Álvaro. ¿Por qué? Lo miré. El corazón un nudo. Porque el amor, incluso roto, merece una segunda chance. Pero no olvido. Hablamos horas, confesiones de su debilidad por Elena, su intento de protegerme, el remordimiento que lo carcomía en la celda. Te amé siempre, dijo, y por primera vez, lo creí. No volvimos como esposos, el divorcio fue amistoso, con él mudándose a Barcelona para empezar de cero, pero como aliados. Me ayudó a recuperar fondos perdidos. Su expetis financiera un puente reconstruido. Elena, meanwhile, se hundió, sentencia reducida a 12 años por el asesinato, más cadena perpetua moral. Desde la cárcel. Me escribió cartas venenosas, eres un hipócrita. Álvaro. Papá me prometió la finca, tú la robaste. Las quemé en la chimenea. Cenizas flotando como fantasmas. Pero el twist mayor vino en una visita embarazada. De Carlos. Mintió al principio, pero pruebas de ADN ordenadas por mí revelaron de un guardia corrupto. Un escándalo que aceleró su aislamiento. Perdió el bebé en un aborto espontáneo, y con él, su última chispa de humanidad. Merezco esto. Sollozó en nuestra última visita, separada por cristal. Pero tú. Eres feliz. La felicidad es un lujo para los no traicionados. Respondí. Y salí, el peso aligerado. La finca floreció, vendí el spa a inversores. Usé ganancias para una fundación ayuda a víctimas de traición familiar. Terapia gratis para rotos como yo. Mi madre. Reconciliada. Vio nacer un nieto adoptivo, un huérfano de Madrid, Tomás, de ojos curiosos. Y en su risa, hallé redención. Javier y yo nos escribimos cartas formales al principio, luego cálidas, ecos de lo perdido. Quizá un día, en Rioja, firmaba él. Tal vez. Pero la cicatriz perdura en sueños. Veo la boda, el sobre rasgado, y despierto sudando. La venganza me salvó, pero me transformó en un hombre de bordes afilados. Lógico donde antes era pasión. Jacob donde era idealismo. Toledo, con sus callejones laberínticos. Me susurra lecciones, la familia es frágil como cristal de la Mancha. La traición un fuego que purga. Y yo, Álvaro Ruiz, sobreviví para contarlo no como héroe, sino como testigo de que la justicia, aunque sangrienta, cierra heridas abiertas. Sin embargo, en el fondo, sé que no termina. Elena sale en 10 años, Javier podría regresar. Y entonces, ¿qué? La respuesta yace en el tajo. Eterno y cambiante, fluir. Adaptarse. Pero nunca olvidar. Años después, con el sol de la Mancha tiñendo de oro los viñedos recuperados, me encontraba en el mirador sobre el Tajo, el mismo donde había urdido mi venganza inicial. Tomás, ahora un chiquillo de 7 años con rizos rebeldes y preguntas interminables, tiraba piedrecitas al río. Su risa un contrapunto a mis reflexiones sombrías. Papá, ¿por qué el agua no se acaba? Preguntó. Y yo sonreí, recordando cómo la traición había intentado secar mi propia corriente vital. Porque el río guarda secretos, hijo. Fluye. Pero recuerda. Él asintió.
ajeno a las sombras de mi pasado. Y en ese momento, supe que la redención no era borrar cicatrices, sino construir sobre ellas. Elena salió en condicional tras 8 años. Un esqueleto de la mujer radiante de la boda. Pelo gris prematuro. Ojos hundidos por noches de insomnio carcelario. La prensa, ávida de epílogos, la esperó a las puertas de Ocaña con micrófonos como lanzas. «Quiero ver a mi hermano», declaró ella. Voz quebrada. Y Toledo bulló de nuevo. Mi madre, ahora frágil en su silla de ruedas, me suplicó, dale una oportunidad. Álvaro. Es sangre. Contra mi instinto, accedí a un encuentro en un convento neutral. Las monjas sirviendo té insípido en tazas de porcelana agrietada. Llegó escoltada, vestida con ropa prestada que le colgaba como sayal. Nos sentamos frente a frente, el silencio espeso como niebla manchega. Gracias por venir, murmuró, manos temblorosas en el regazo. La miré, buscando rastros de la niña de los olivos. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué papá? ¿Por qué yo? Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas. Celos, Álvaro. Papá te idolatraba, yo era la sombra. Cuando me dijo que la finca sería tuya, algo se rompió. Javier. Él avivó el fuego, pero yo lo encendí. Confesó todo, el sabotaje planeado en una borrachera de resentimiento, las transferencias como combustible, el amor tóxico con Javier como excusa. Pensé que merecías caer. Pero la cárcel me enseñó, el odio es una cadena propia. Por primera vez, vi humanidad en ella rota, pero real. No te perdono del todo, dije, voz ronca. Pero no te odio. Vive tu vida, yo vivo la mía. Se fue con un abrazo torpe, y en ese gesto, un cierre. No volvió a la finca, se mudó a un pueblo andaluz, trabajando en una cooperativa de artesanía, reconstruyendo en silencio. Cartas ocasionales, Tomás se parece a ti de niño. Las guardo. Puentes frágiles. Javier reapareció un verano, invitado a la vendimia. Llegó en un coche alquilado, bronceado por el sol de Barcelona, donde dirigía una bodega modesta. Para probar tu resurrección. Bromeó, y reímos una risa genuina, teñida de nostalgia. Paseamos por los viñedos, pisando uvas maduras, y hablamos de todo, el triángulo roto, el amor que mutó en amistad. Te salvé falsificando el testamento porque te vi romperte en vida, confesó. Elena. La perdí porque era veneno. No volvimos a ser amantes demasiado heridos, pero aliados sí, socios en exportaciones, compartiendo cenas en la finca con Tomás correteando. Mi madre lo bendijo antes de morir. En una cama rodeada de rosas, arreglad lo que pudisteis. Su funeral fue sencillo, bajo olivos centenarios. Y allí, con Javier a mi lado, lloré no por pérdida, sino por renacimiento. Hoy, a los 48, dirijo un imperio modesto, viñedos ecológicos. El spa convertido en retiro para almas heridas. Tomás crece fuerte, aprendiendo guitarra en fiestas flamencas, ajeno a los fantasmas. Pero en noches de tormenta, cuando el Tajo ruge, recuerdo la boda, el sobre rasgado, el juramento de venganza. Fue necesario, catártico, un fuego que purgó toxinas. La traición me robó inocencia, pero me dio profundidad un hombre multidimensional, forjado en pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb y templado en H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. La lección, si hay una, es esta: la familia no es sangre inquebrantable, sino elección diaria. Elijo a Tomás, a Javier como amigo, incluso a Elena como eco lejano. Y en esa elección, hallo paz no perfecta, pero real, como el vino de la Mancha, robusto, con un final seco que invita a otro sorbo. Toledo, eterna y laberíntica, guarda mis secretos. Y yo, Álvaro Ruiz, camino sus calles con paso firme,
sabiendo que la venganza perfecta no es destrucción, sino equilibrio restaurado. Fin.